Bueno. Hola, ¿cómo les va a todos? Como me aburro de grabar los podcasts solo, no, como vamos a hacer un par de aplicaciones prácticas todavía y el próximo capítulo vamos a ir más profundo con el tema de las zonas de entrenamiento. Le he pedido al profesor Paredes que me ayude hoy a grabar un poco el podcast de hoy, que es evolucionar un poquito más en el tema que hemos estado hablando de zonas de entrenamiento. Voy a cambiar un poquito la luz, ahí está. Voy a esperar que se conecte el profesor Claudio Paredes. A ver qué pasa. Mientras tanto les voy contando que el último podcast que grabamos desde AG Entrenamiento, lo que buscamos fue hacer una pequeña introducción de cómo se trabajan las zonas de entrenamiento y cuáles son las lógicas en las tres disciplinas, tanto en la natación, en el ciclismo y en el atletismo, que tratamos de utilizar para, de alguna forma, un poco más para que no me metan directo, ahí está, de alguna forma para poder aplicar en los deportes de resistencia. Entonces, en el capítulo anterior habíamos hablado de que para poder interpretar lo que son las zonas de entrenamiento había que interpretar lo que es el trabajo de fibras musculares, el trabajo de lo que es el metabolismo, lo que son los dominios de intensidad y cómo a partir del concepto de dominio de intensidad se puede ir creando diferentes zonas en función a la filosofía del entrenador y el deporte. Y habíamos resumido diciendo que siempre hay que tratar de unir el concepto de una zona fisiológica o una intensidad a una distancia. Y habíamos hecho mucho hincapié en las propuestas que hay de trabajo de atletismo. Ahí estoy esperando que el profesor Paredes entre. Creo que anda por ahí. Profesor, mándenme una solicitud. Y creo que, a ver, lo puedo aceptar. Mándenme usted, profesor, una solicitud y creo que lo puedo aceptar. A ver. Vamos a ver. Disculpe, ando con la boca media seca. Claudio, mandame una solicitud para poder ingresar a la charla. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es seguir profundizando en lo que son las zonas de entrenamiento, pero lo más importante es que vamos a salirnos de la teoría y vamos a empezar a hacer cuestiones más aplicadas a la práctica. Por eso lo llamé a Claudio para que, como él, como buen entrenador y corredor de ciclismo de carretera, pueda explicarles a ustedes cómo algunas cosas que están y también que se escapan de la realidad. Ahí seguimos esperando que Claudio se conecte. Lo más importante que vamos a intentar hacer es explicar las zonas de entrenamiento desde otra perspectiva y a partir de ahí aceptamos. Ahí está entrando el profesor. Se me había perdido, profesor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo están? Profesor, no se sacó la barba, parece más joven. Eso me ¿Viste? molesta, ¿eh? Me molesta. ¿Vos sabés? Me molesta que usted parezca más joven que yo. ¿Viste? Te supero ahora. Me, me molesta terriblemente. ¿Qué edad tiene usted? 41. Ay, es más chico Estamos en que la yo. misma. No tiene la misma edad que yo. Pasa que yo La la semana misma que viene edad. ya la semana que viene cambio de categoría, paso a los 42. Claro. Ya, claro. Yo en septiembre. Vos sabés que quería conectarme desde la computadora y no Pero sé. ahora. Ah, ahí estoy, a ver. Me molesta terriblemente. ¿Qué edad tiene usted? Claro, pero la computadora tiene mucho delay. Yo diría que te quedes en el celular. ¿Cómo, perdón? Yo diría que te quedes con el celular, porque la computadora tiene mucho delay. Claro, eso estoy viendo. Dame un segundito que voy a buscar un cable para, por las dudas que no me quiera quedar sin batería.
La verdad que, profesor, como montaje de estudios nos moriríamos de hambre, ¿no? Porque no nos da. Bueno, la cuestión va a ser la siguiente, que va a ser una cuestión extremadamente importante el día de hoy. Eh, Vamos a tomar un autor el cual últimamente yo estoy siguiendo mucho, es antiquísimo este autor y es realmente un genio, se llama Philip Skiba y ya hace muchos años que él está trabajando y proponiendo trabajos a partir de modelos matemáticos que permiten desarrollar trabajos de entrenamiento en las tres disciplinas. Es un experto, ha estado tras la responsabilidad de varias medallas olímpicas y para el que no escuchó cuando yo hablé del podcast del componente lento y el componente rápido del consumo de oxígeno y de la economía de carrera, es un autor que fue parte del proyecto de Nike para bajar la maratón en 2 horas. Así que hoy vamos a trabajar un poco a partir de lo que él propone, vamos a hacer un análisis y después vamos a hacer unas críticas que en la realidad, en la vida real, no son tal como se proponen. Esa va a ser un poco la idea. ¿Estamos listos, profesor, para Sí, comenzar? ya estamos. Bueno, como todos saben, o como la mayoría sabe, nosotros con Claudio una vez desarrollamos el concepto de dominancia, ¿sí? Y dijimos que había 4 tipos de dominancia que van en relación al grado de intensidad y las modificaciones fisiológicas que se generan en el organismo. Teníamos una dominancia moderada, hasta llegar a un punto que se llama el umbral del lactato o el primer umbral. Pasando ese punto entramos a lo que se llama la dominancia pesada, hasta llegar al umbral ficticio, que ya lo habíamos aclarado el otro día, que es el de FTP o de potencia o velocidad crítica. Pasado ese umbral que ya divide lo que es fácil de sostener de lo que es difícil de sostener, viene lo que es la dominancia severa, y cuando llegamos al punto del máximo consumo de oxígeno o la máxima capacidad de generar trabajo a partir de los sustratos energéticos provenientes de la vida aeróbica, viene la dominancia extrema, que ya entra en todo lo que son los trabajos anaeróbicos o de sprint. Eh, Ujú. Mal llamados anaeróbicos de alguna forma, pero seguimos hablando de eso por una cuestión de una nomenclatura antigua. Bueno, Claudio, ¿qué te parece si comenzamos explicando un poco las zonas que se generan a partir de estas dominancias y las adaptaciones fisiológicas que se van generando para pasar de ahí a ejemplos prácticos? Yo creo que voy a dar un ejemplo, nos faltaría un entrenador de atletismo para que nos dé su visión pura del atletismo acá. Ujú. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar de un ejemplo desde la natación, cuando termine con una zona, vos pasale un ejemplo del ciclismo y Bueno, yo voy a después dar un ejemplo del atletismo, ¿te parece? perfecto. Para que la gente pueda relacionar una cuestión práctica con la teoría que estamos desarrollando. Bueno, antes que todo, bueno, cabe aclarar también que sobre estas zonas que nosotros vamos a trabajar, de las cuales vamos a hablar, son zonas muy personalizadas, ¿no es cierto? Y que va a fluctuar de una forma u otra según el atleta, y también de acuerdo a la disciplina que vaya practicando, pero eh, las formas fisiológicas que se van sucediendo en cada una de esas zonas va a depender según la persona. Son muy personalizadas, ¿no es cierto? Esas zonas. Bien, voy a comenzar. Felipe Esquiva en forma muy inteligente, no, generalmente, como todos conocemos, y como después se fue desarrollando en otras literaturas, como el libro de entrenar y correr con potenciómetro, etcétera, etcétera, nosotros podemos definir básicamente entre 6 a 7 zonas de entrenamiento, ¿sí? Esas zonas de entrenamiento están ubicadas en función al dominio de intensidad que las compone. Es como que el dominio de intensidad es el gran grupo y dentro de ese dominio de intensidad hay diferentes zonas que se van compartiendo también.
Si alguien tiene preguntas, lo puede ir o no entiende lo que estamos diciendo, lo puede ir escribiendo ahí abajo y lo vamos a tratar de ir respondiendo. Ujú. Recuerden que este podcast va a salir el día viernes ya editado y grabado en forma de podcast, tanto en Claudio y en mí en el Instagram, como en YouTube, como en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Bien, la primera zona podríamos decir es la zona uno o la zona regenerativa, el cual en realidad no se desarrolla tanto, no hay tanto desarrollo, aunque hay una corriente ahora de lo muy, muy, muy suave, pero no se desarrolla tanto porque no hay parámetros fisiológicos estables. Vos podés decir que el porcentaje de frecuencia cardíaca con respecto al 100% que se establece a partir del FTP o de la velocidad crítica o de la potencia crítica ronda entre el 56 o el 69%. ¿Qué pasa? En la teoría es muy lindo eso, pero en la práctica es muy difícil ir a un pulso tan bajo. Salvo las personas de mayor edad o que estén tomando beta bloqueantes por problemas cardíacos, es muy difícil ir a ese pulso. Entonces, no es un parámetro muy útil en la zona uno. En la natación podría ser entre el 75 y el 92% de la velocidad crítica, Ujú. que lo podemos tomar, por ejemplo, si es un triatleta o un nadador avanzado con un test de 3.000 metros o con dos test diferentes, un test de 20 minutos y un test de 5 minutos, y Ujú. siguiendo la fórmula de la potencia crítica, encontrar la velocidad crítica correspondiente. No, perdón, no la fórmula de la potencia crítica, sino la fórmula para encontrar la velocidad o la La potencia velocidad, crítica. claro, que se haría en el caso de la natación. Me Pero, pasaba, justamente estaba hablando con uno de mis entrenados que me decía, bueno, con dos incluso, me decían, imposible, me decía, ¿por qué? Porque yo les hice, les mando el plan, la planificación armada desde el desde el builder de Training Peaks. Entonces, como están armadas las zonas ahí, las recuperaciones se las ponía en zona uno, pero la zona uno marca un imposible. rango de frecuencia cardíaca muy bajito. Entonces me dice, no, imposible, se me embolan, ¿viste? Entonces yo le decía, bueno, no le dé bola, pero yo, ¿por qué? Que de manera manual se puede modificar y poner en un rango más alto o hasta a veces terminas recuperando en zona 2, o sea, 130, 120, depende de quién sea, ¿no es cierto? 120 pulsos, ¿no es cierto? Entonces, justamente como decís vos, en esa zona uno o en la zona de resistencia muy baja intensidad, es casi imposible llevar esa frecuencia cardíaca haciendo una actividad. ¿Sabes lo que Es muy pasa? bajito. ¿Sabes cómo lo resuelvo yo? Es muy simple, le digo, anda a una intensidad muy suave y extremadamente cómoda. Inclusive Claro, ni siquiera le digo a la cadencia que tienen que ir. Cuando tienen que recuperarse de alguna serie de tempo, de FTP, de consumo, lo que sea, le digo, cuando vas a bajar, trata de recuperarte y de forma tal que si vos tenés que decir la dirección de tu casa, tu nombre y tu apellido y tu DNI, lo puedas lo decir puedes hablar. sin jadear. Es una forma fácil y rápida de saber que estás Tal en la cual, zona una 1. intensidad que vos te sientas cómodo y que sientas que te permite recuperarte. Que Sí, puedas si vos dialogar. venís de Yo hacer... uso como un parámetro práctico que puedas dialogar, que puedas tener un Ujú. diálogo normal. Perfecto. Eh, Cuando hablamos en la zona 1 de porcentaje, quiero aclarar una cosa. Cada zona tiene como parámetros o medidas para que tanto los entrenadores y sobre todo los atletas se puedan ir guiando. Tenés el parámetro de la frecuencia cardíaca, que ya dijimos que aclaramos varias veces que la frecuencia cardíaca por sí misma, sin estar emparejada con otra métrica, mucho sentido no tiene. El parámetro de la velocidad de desplazamiento de natación, la velocidad de desplazamiento en carrera, eh, el parámetro del consumo máximo de oxígeno, cuando vos construís zonas a partir de tu máximo consumo de oxígeno, que yo particularmente no lo uso Ujú. porque no me es útil, o el parámetro de la potencia crítica, ¿sí? Es el La que más potencia usamos. crítica, cuando vos tenés un medidor de potencia que lo podés usar, usás el parámetro de la potencia crítica. Bueno, la zona uno, volvemos a repetir, no tiene mucho sentido utilizar muchos parámetros, tiene que ser algo tan fácil que te permita recuperarte, Ujú. ¿sí? Y esa intensidad solamente te vas a ir dando cuenta que cada vez vas a generar más potencia en esa zona, que cada vez vas a poder pedalear más rápido en esa zona o nadar más rápido en esa zona sin ningún tipo de esfuerzo. Tal cual. Solo
solo te vas a ir dando cuenta de eso. Después, cuando hagamos el siguiente capítulo, vamos a profundizar mucho más en lo que son los detalles técnicos y cómo los detalles técnicos afectan la zona. Que las zonas no son como nos las presentan, sino que hay muchas cosas que influyen. Entonces, yo empezaría a tomar en cuenta, eso sería la zona 1. Después viene la zona 2, que es una zona de entrenamiento de la resistencia que se encuentra entre el intermedio de la dominancia moderada y la dominancia pesada, que ya estoy cruzando, está por debajo del primer umbral o el umbral del lactato, o cruzándolo un poquito, ¿sí? Ujú. Después viene una tercera zona que es la zona de tempo, que es una alta calidad aeróbica sin llegar a FTP, potencia crítica o velocidad crítica. Es una zona intermedia que es mágica. Yo Es siempre digo que es una zona mágica. claro, es una zona en donde vos podés sostener una intensidad que no es muy cómoda, pero que la podés sostener mucho tiempo, más de una hora, por ejemplo, ¿sí? Exactamente. Es más, yo tengo series de chicos que han hecho bloques de 5 de 40 Claro, en esa zona. No es fácil sostener 5 de 40 en te esa va zona, fatigando. por todo lo que se produce. Pero cuando estás bien entrenado, particularmente yo uso esa serie, 5 de 40 minutos en zona de tempo, y yo sé que si lo soporta, estamos hablando de deportistas de larga distancia, si lo soporta y es estable, lo hago durante 3 semanas, y esa serie la pueden soportar durante 3 semanas, yo sé que el deportista tiene base aeróbica. Por lo general, para alimentar esa zona, obviamente que venimos de una base de la segunda zona que hablábamos de resistencia, y para alimentar esta zona de tempo, podemos empezar, por ejemplo, con 4 de 15, después de 20, de 25, de 30, y le vamos metiendo cada vez más tiempo, siempre en la misma intensidad. Muchas veces uno por ahí se desespera en querer hacerlo en un umbral más arriba de vatios, ¿no es cierto? Pero en realidad la idea también es prolongar el tiempo en el que yo puedo sostener esa intensidad. ¿Mm? O sea, sería la cantidad de la calidad. Exactamente. Aguántame un segundo, voy a cerrar la ventana por los Sí. sonidos de la calle. Bien. El siguiente punto sería la zona ya de umbral o de FTP propiamente dicha, que esta zona está entre la dominancia pesada y la dominancia severa, y está entrecruzando lo que sería el falso umbral que nosotros decimos velocidad crítica o FTP o O potencia potencia. crítica. La quinta zona sería la zona de consumo máximo de oxígeno, que ya cuando profundicemos, y esto ya lo hablamos en otro podcast, no existe una intensidad exclusiva que sea de máximo consumo de oxígeno, sino yo cada vez que paso el umbral de FTP o el umbral de potencia crítica, estoy trabajando el consumo. Es más, ya vamos a ver que cuando yo trabajo la zona de tempo, también indirectamente estoy trabajando el máximo consumo de oxígeno. Entonces, estas líneas que nosotros estamos poniendo son didácticas, pero en realidad no hay una adaptación exclusiva y específica, salvo que uno manipule el protocolo de entrenamiento en forma muy, muy fina. Y Claro. por último, entra la zona anaeróbica, o más llamada anómica, que es la dominancia extrema, que entra todo lo que son los trabajos de sprint o todos los trabajos que van entre los 30 y los 40 segundos a máxima intensidad, Ujú, en mi experiencia. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de los parámetros, ¿sí? ujú. De los parámetros que definen a cada una de las zonas y sus adaptaciones fisiológicas clave. Por ejemplo, voy a comenzar con la zona 2. La zona 2 ya dije que no tiene mucho sentido desarrollarla porque con que te sientas bien y puedas tener una charla con la Cómoda. persona que tenés al lado, o vos puedas ir pensando que te llegue agua al tanque, como decimos acá, o te Ujú, llegue oxígeno al cerebro, es bastante interesante. Vamos a empezar con la zona 2, que es la zona de resistencia. ujú. Si tuviéramos que hablar desde una frecuencia cardíaca, siempre tomando como el 100% la frecuencia cardíaca a nivel de la potencia o umbral anaeróbico, tendremos que estar hablando más o menos entre un 69 y un 83%. Siempre la frecuencia cardíaca es un poco más alta que los otros parámetros. En natación, suponiendo que yo tomé un test de 3000, es entre el 93 y el 97% de la velocidad de esos 3000. Si me hubiese dado un pase de 1.30, por ejemplo, que es un pase normal que tiene un triatleta, estaríamos hablando entre 1.33 y 1.37, nadar a 1.33 y Ujú. 1.37. En el pase de carrera a pie, estaría entre un 73 y un 85%. Por lo general, y esto yo lo aclaré el otro día, pero lo vuelvo a decir,
¿cómo encontramos una distancia que se ajuste a la velocidad umbral o a la potencia crítica o a la velocidad crítica? Si sos un corredor, esto es más o menos una fórmula que estoy dando, no quiere decir que sea tan así. Si vos sos un corredor de abajo de 35 minutos, los 10 kilómetros, tomando 15 kilómetros, o si sos muy buen corredor, 21 kilómetros, eso podemos tomarlo como la velocidad crítica de desarrollo. Estamos hablando de gente que te corre los 21 kilómetros abajo de la hora 10, una hora 5, una hora 3, una hora 2. Esa gente estamos hablando. Si tú 10 kilómetros está por arriba de los 40 minutos, bueno, ya ahí tenemos que estar hablando nosotros de que los 10 kilómetros te pueden servir, una distancia más corta, te pueden servir como reflejo de tu velocidad crítica o de tu potencia crítica. ¿Sí? Ya si tenemos forma, si podemos medir la potencia, ya usamos otros métodos más exactos, pero estamos hablando de De distancias. distancia, claro. Está en un porcentaje de consumo máximo de oxígeno entre el 76 y el 85, y de la potencia crítica, medida con un medidor de potencia, entre el 76 y el 90%. El tiempo. La resistencia estoy hablando, ¿sí? Perdón, la resistencia. Sí. Entre un 56 y un 75%. Es que puse las zonas en la computadora para no olvidarme. No tengo Hasta el tanta memoria. 75%. No tengo tanta memoria para acordarme de los Sí, como números. por ir llevando una ayuda de Bueno, memoria. ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? A ver, si nosotros tuviéramos que hablar de conceptos clave, cuando nosotros entramos en la zona de resistencia, que es la zona que está por debajo o tocando el primer umbral aeróbico o el umbral del lactato, tendríamos que estar hablando de que estamos entrenando por la intensidad a la que estamos trabajando y el volumen que podemos sostener. Las fibras de tipo 1, las tipo oxidativa, ¿sí? Le estamos poniendo foco a ese tipo de fibras. No quiere decir que las otras fibras no se tocan, simplemente estamos diciendo que el foco está puesto en ese tipo de fibras y que es la zona ideal para entrenar la resistencia a la fatiga. ¿Qué quiere decir? Que tanto la gente que entrena alta intensidad, que corre, si fuera un triatlón sprint o un triatlón olímpico, te sirve no solamente para recuperarte, sino que te sirve también para desarrollar la resistencia de base, sino que también te permite recuperarte más rápido si tenés un buen desarrollo. ¿Por qué? Vamos a ver los efectos fisiológicos. Básicamente, hay un incremento de la capilarización muscular. ¿Qué quiere decir? Los capilares son los pequeños vasos que alimentan internamente a los músculos y permiten no solamente el intercambio de gaseoso, o sea, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, sino también le lleva los nutrientes Los al nutrientes. músculo que necesita para Energía. poder generar energía. ¿Qué haces, Ramiro? ¿Todo bien? Lo estoy saludando al Ramiro que me saludó ahí. Entonces, esos son como, y hay un incremento de las enzimas mitocondriales en las fibras de tipo 1. ¿Qué quiere decir? Para el que no sabe lo que es una mitocondria, la mitocondria es una organela, quiere decir un pequeño órgano que se encuentra en las fibras musculares, en los tres tipos de fibras musculares, pero principalmente abundan en las fibras de tipo 1, de contracción lenta o oxidativas, que son las que producen la energía que forma el ATP para poder producir la contracción muscular. O sea, se llaman usinas generadoras de energía. Producen la energía necesaria para que la fibra muscular se pueda contraer. Las enzimas, químicamente, es un catalizador biológico, quiere decir que transforma una cosa en otra cosa. Entonces, el aumento de esas enzimas te permite poder mejorar la velocidad de transformar la materia prima en energía, para resumirlo así en forma rápida. Entonces, por eso, al haber un aumento de estas enzimas, hay un aumento de la actividad de las mitocondrias, por donde hay mayor producción de energía para poder sostener los trabajos de baja intensidad durante mucho más tiempo. Esto es una zona muy importante para formar la base, para armar los cimientos de nuestro entrenamiento. Justamente con lo que dice Ale, cuando trabajamos en zonas submáximas o máximas, el poder de la recuperación, de la rápida recuperación, frente a cambios de ritmo, en donde trabajamos por encima de la potencia crítica o de la velocidad crítica, esta zona de entrenamiento va a ser la que me va a permitir una recuperación más rápida. Es la que me va a ayudar a soportar todo ese tipo de esfuerzos, ¿sí?
para que no haya tanta ruptura, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ir por los deportes en orden. Si Sí. tuviéramos que hablar de una serie de resistencia de natación, el ritmo, la velocidad crítica en natación está entre el 93 y el 97%. Hay algo que quiero aclarar, que es muy importante que no lo aclaré al principio. Los porcentajes de ritmo en la natación son mucho más altos que en la carrera a pie o los porcentajes de potencia crítica, porque la natación tiene un elemento o tiene un factor que los otros deportes no lo tienen. La resistencia al agua. El agua es entre 800 a 1000 veces más densa que el aire. Entonces, la energía que tenés que imprimir para poder moverte es mucho mayor. Por eso el porcentaje es mucho más alto, porque requerís de mucha más energía de desplazamiento. Y existe algo que se llama la ley del cuadrado. Quiere decir que si yo nado más rápido, no es que la resistencia se duplica, se cuatriplica, porque la resistencia al agua es el cuadrado de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Yo nado en 1.10. Cuando empiezo a nadar en 1.20, la resistencia es para 1.40 o, Ujú. o 2 minutos. La resistencia, a medida que yo nado más rápido, la resistencia se cuadriplica, no que se duplica. Entonces, por Claro, eso la energía que requiero es mucho mayor y por eso los los porcentajes porcentajes son de más natación altos. son mucho más altos a Ujú, intensidades más bajas. ujú. Eso lo quería aclarar porque puede saltar esa pregunta. Está perfecto. Entonces, si yo tuviera que dar una serie clásica, yo te podría decir al triatleta, bueno, hoy vas a tirar un 3000 cómodo, si tu base de umbral o tu velocidad crítica es 1.30, estoy poniendo 1.30 porque es lo normal para un triatleta adulto que se dedica a la larga distancia. Es más o menos un pase normal. Entre los chicos que yo manejo, más o menos tienen entre 1.25 y 1.35. Entonces la media es 1.30. Lo pongo ahí Ujú. como para que quede claro eso. Supongamos que si tengo que nadar entre el 93 y el 97% es entre 1.33 y 1.37. Y Claro. nadando 3.000 metros entre 1.33 y 1.37, estaremos trabajando en la zona 2 que me permite generar adaptaciones fisiológicas tendientes al sistema aeróbico sin demasiada fatiga. Un tema importante o una cosa importante, por ejemplo, no sé si el Enzo anda por ahí, que vi que había entrado. Mm. El Enzo, que es un triatleta que trabaja con nosotros, que también ha entrenado mucho con el Claudio en la bici, eh, antes de una carrera yo no lo descargué, porque era una carrera tipo C, o sea que no era una carrera importante no era una carrera muy importante para él, y así todo bajan las marcas cuando tenés base aeróbica, cuando tenés muy buena base aeróbica. Eh, Estaba muy duro y me hice, era una carrera en la zona de Almafuerte, acá en Córdoba. Se corría el domingo y él viajó, venía de Santa Fe, viajó el viernes y nadó el sábado. Me dice, me voy a tirar a nadar. Creo que nadó entre 2.000 y 3.000 metros y me dijo, vos sabés que estaba re duro antes de tirarme y cuando salí del agua estaba blando, estaba suelto, me sentía muy bien. Entonces, esos son los efectos que tiene nadar suave a esas intensidades después, por ejemplo, de una semana de mucha carga o de varias semanas de mucha carga. Entonces, yo les puse esa serie, pueden ser 3 de 1000, pueden ser 6 de 500. Generalmente cuando yo trabajo esa zona no hago más de 3000 a 4000 metros suaves y hago mucho Ujú. trabajo técnico en el medio. En el caso del ciclismo, trabajando en una zona de resistencia con un FTP o una potencia crítica que puede estar o que puede oscilar entre, suponete, 290, 300 vatios, ¿sí? Para aquellos que pueden estar hablando de ciclismo, con una potencia crítica ahí, trabajando la zona 2 de resistencia, puede estar entre 170 a 190, máximo 200 vatios. Y es una intensidad en la que yo voy a poder rodar mucho tiempo, como justamente voy haciendo fuerza y puedo ir conversando, puedo manejar una transmisión en la que, no necesite hacer demasiada fuerza, que no tenga que pueda desarrollar cadencia también, que me permita desarrollar cadencia. Eso sería, haciendo una comparación con lo que vos contabas recién de la zona 2 de natación. Bueno, en este caso sería ahí, en ese rango de vatios. Obviamente que ese rango de vatios se va a adaptar a,
según el umbral de potencia de cada atleta, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería, por ejemplo, una serie de testigo? ¿O qué serie vos propondrías, por ejemplo, para poder trabajar esa zona? Y, por ejemplo, podemos hacer un entrenamiento continuo, ¿sí? De 2 horas. Podremos hacer 2 por 30 minutos, 3 por 30, con alguna pausa en una intensidad más baja. Podemos trabajarlo de esa forma, en esa intensidad. E incluso hay muchos que hacen 2 horas continuas sin ningún problema. Si hace falta reducir en el medio, en 2 series, suponete de 45 minutos, pueden reducir la intensidad, recuperar con una transmisión más cómoda, en un piñón de, suponete, 53-17, 53-18, que pueda reducirse la potencia y también, obviamente, reduce el ritmo cardíaco. Y luego volver a activar con esa intensidad. Por lo ¿Mm? general, cuando yo hago uso y abuso de esa intensidad, que no es muy seguido, pero que hago abuso y uso, suelo meter, les digo a los chicos, los últimos 30 minutos, meter algunos piques de 10 segundos forma libre, tratar de sumarme 10 piques. ¿Para qué? Para que a ese trabajo activar las otras fibras musculares y al llamarlas y meterlas de nuevo en un trabajo suave, obligarlas a generar ese desarrollo mitocondrial. O sea, Ujú. tratar de que las fibras de contracción rápida y explosivas, o las dos tipo A, 2A o 2X, se comporten como fibras tipo 1. Entonces, llamarlas para la oxidación. Bien, perfecto. Después, en el atletismo es muy simple. Trabajo de trote suave. Trotar suave no quiere decir que corran sentados, chicos. Quiere decir que ustedes puedan tener un equilibrio entre la frecuencia cardíaca en la que están corriendo, al ritmo en el que están corriendo, pero, al igual que en el ciclismo, tratar de sostener una cadencia constante. Repito, tratar de sostener una cadencia constante. Porque es muy fácil salir a correr suave e ir corriendo, pero el daño técnico de correr mucho sentado que se están generando a futuro, después es muy difícil corregirlo. Entonces, acá sale un concepto. Cuando ustedes trabajan en la zona 2, tiene que tener conceptos técnicos que no se vean, o sea, conceptos técnicos que ustedes después los puedan transferir cuando hagan mayores intensidades. Porque hacer cosas muy, muy suaves, muy, muy suaves, con mala técnica, alterando la técnica de movimiento, después a futuro se paga. Como la velocidad es técnica dependiente, después se empiezan a estancar. Ese es otro tema que vamos a hablar en el siguiente capítulo, pero se empiezan a estancar. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Pasamos a la zona 3? Zona 3. Bueno, la zona 3 o la zona de tempo, una de mis zonas favoritas para trabajar, yo le digo la zona mágica. Esta zona está más o menos entre el 84 y el 95% de la frecuencia cardíaca. Más o menos en natación está entre un 97 al 99% de la velocidad crítica. Corriendo a ritmo de carrera está entre el 86 y el 95% de la velocidad crítica. Está el 76-85% del máximo consumo de oxígeno, que repito, yo no lo uso ese concepto, entonces no lo paso por arriba. Y si yo pudiera medir la potencia, está entre un 76 a un 90%. O sea, fíjense que ya empiezan a ser intensidades no máximas, no, pero sí submáximas. Empiezan a tener cierto juego. Conceptos clave que trabaja esta zona, y es muy importante esto, entrena tanto las fibras de tipo 1 o de oxidativas como las fibras de tipo 2A o de contracción rápida, haciendo Ujú. que ambas fibras se comporten como fibras de tipo 1. Y es una zona que maximiza la actitud metabólica. Cuando uno está entrenando para una distancia sprint o una distancia olímpica en el triatlón, esta zona sirve como zona de desarrollo de base. Ujú. Mucha zona de desarrollo de base en los atletas avanzados, porque es la que te va a dar una rápida capacidad de generar energía aeróbica, generando adaptaciones en todos los espectros, porque por eso digo que es una zona mágica, porque mejora tanto para abajo como mejora hacia arriba, todo lo que toca, y como bien dijo el profesor, es una zona que si bien no es tan fácil de sostener, se puede sostener mucho tiempo. Si uno hace, También, perdón, si uno hace sí, 6 o sí. 5 bloques de 40 que yo suelo usar, los chicos te terminan diciendo te odio.
Claro, tal cual. Te decía de que también hay algunos autores agregaron también dentro de la zona de tempo, un poquito más arriba, más bastante amplia la zona, está la de sweet spot, que se llama, que sería una intensidad dulce que está muy cerca del umbral, ¿no es cierto?, de la zona de potencia crítica. Entonces está tempo y sweet spot están como juntitas ahí. eh, Hablando siempre de lo mismo, ¿no es cierto? Siendo una zona exigida, pero que la puedo sostener mucho tiempo. Todas estas zonas ayudan a incrementar el umbral de potencia funcional, la potencia crítica. Como adaptaciones fisiológicas de esta zona, y esto ya empieza a ser muy interesante para cuestiones prácticas, tenemos primero una mejora del umbral del lactato, ¿sí? Por eso digo que mejora también para arriba. Uno Ujú. trabaja el tiempo y de golpe ve la curva de potencia y hace una prueba del tiempo hasta la extenuación de la potencia crítica y resulta que mejoró. Y vos decís, ¿cómo hizo para mejorar si no la toqué? Y porque hay un concepto que es clave. Yo una zona la mejoro o pegando desde abajo, desde el piso, o elevando el techo. Una combinación de ambas metodologías me va elevando la zona. Entonces, este es el piso del umbral de la zona de potencia crítica. Si yo mejoro el piso por cantidad, por un concepto de cantidad, mejora la potencia crítica o el FTP o la velocidad crítica. También hay una mejora de los depósitos de glucógeno. ¿Qué quiere decir? Que mejora la Ujú. capacidad de los músculos de De preservar el almacenar. glucógeno, pero también del uso. Ujú. Porque es uso y reconstitución, uso y reconstitución, uso y reconstitución, uso y reconstitución. Lo que se trabaja se mejora, básicamente para resumirlo. Hay una reducción del componente lento del consumo máximo de oxígeno. Si ustedes se acuerdan, el componente lento es la lenta subida del consumo de oxígeno que me permite ir cubriendo las necesidades de energía que tiene el organismo en función a la intensidad a la que va. Si hay una reducción del componente lento, quiere decir que el cuerpo se está volviendo más aeróbico, se está volviendo mucho más eficiente. Cuando yo tengo que salir a trabajar, el componente lento, que es un parámetro fisiológico, se manifiesta muy rápido, valga la redundancia, quiere decir que mi capacidad aeróbica todavía necesita ser desarrollada. ¿Sí? Perfecto. Hay una mejora de la economía, o sea, ¿qué es la economía? Es la relación de la máxima velocidad relacionada con el umbral anaeróbico. Hay una mejora del consumo máximo de oxígeno, hay una mejora del aumento de la velocidad crítica o de la potencia crítica, hay un aumento ya del tamaño de las fibras musculares de tipo 1 y de tipo 2A o de fibras rápidas, hay una conversión de las fibras explosivas a fibras rápidas, o sea, hay una reconversión. O sea, ¿qué quiere decir? Que las fibras explosivas se empiezan a comportar como fibras lentas porque hay un desarrollo mitocondrial y salen a apoyar el trabajo de las fibras de contracción lenta y fibras intermedias, o sea, me volviendo mucho más eficiente aeróbicamente, por ende hay una disminución de la frecuencia cardíaca a intensidades más altas, y hay un incremento de la capilarización no ya solo en la fibra de tipo 1, sino que en las fibras de tipo 2. Un ejemplo para esta zona. Seguimos con el mismo ejemplo. Te tomo un T de 3000 en natación y tu velocidad crítica te da 1,30. Listo. Si estamos entre el 97 y el 99% de esa velocidad crítica, si yo puedo nadar entre 1,31 y 1,32, vamos a suponer 40 de 100, que es una serie que yo uso mucho, que es una serie básica de la natación, pero se usa mucho. Para los triatletas amateur puede parecer demasiado, entonces podríamos hacer, supongamos, 10 de 200 o 15 de 200 entre en 1,31 y 1,33, con una pausa tal que me permita sostener la zona de entrenamiento. Esa es una buena serie para poder desarrollar esta área. En el ciclismo, ¿cómo sería? En el ciclismo, tomando de un test de 20 minutos, sacando una potencia crítica de 20 minutos, podríamos trabajar, eh, por ejemplo, pasadas de 8 minutos, de 10 minutos, de 12, de 15, hasta de 20 minutos podemos trabajar, siempre y cuando evaluando la tolerancia que vayan teniendo a esa intensidad, vamos incrementando el tiempo. ¿Se entiende?
¿Ves? qué volumen total los ciclistas tuyos han podido soportar en tiempo? En tempo y han hecho, por ejemplo, 4 por 20, 5 por 20, en lo que es pasadas, por 5 minutos de pausa, por ejemplo. Bien, ¿Sí? Y en un trabajo constante, puede haber hecho 1 hora, pueden haber hecho como máximo, ¿sí? bien, En un tiempo. bien. Ujú. En el atletismo, un tempo podría ser estar al correr entre el 93 y el 95% de la marca de 21 kilómetros, o el 93 o el 95, o el 85 al 92% de la marca de 10 kilómetros si sos un corredor de menos nivel, por ejemplo. Entonces Claro, vos podés construir series por tiempo, donde vos haces bloques de 15 minutos, podés hacer dos de 15 minutos y uno de 10 un poco más rápido. Las combinaciones son infinitas, yo les voy tirando ejemplos. Podemos hacer bloques, un bloque de 15, un bloque de 10 y un bloque de 5. Entonces trabajo al 90, al 92 y al 95%. Cuando aumenta la intensidad se reduce el tiempo del bloque, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes. eh, Hay una cosa que quiero dejar claro. Mientras menos fraccionado esté el tiempo total que puedo soportar en esta zona y menor sea la pausa, mucho mejor. tal La cual. idea es tratar de fraccionar lo menos posible la distancia. Ese sería como el concepto clave. Y bueno, vamos a la zona de potencia o de velocidad crítica propiamente dicha, que es la zona de umbral, la zona 4. Esta zona se da entre el 95 y 105% de la frecuencia cardíaca, no del máximo consumo de oxígeno. Ya va a saltar alguno a decirme que no hay frecuencia cardíaca más alta que la que se da en el máximo consumo de oxígeno. Perdón, Acá, profe, el, que te interrumpa. Yo me equivoqué recién cuando te dije respecto a, la- a los trabajos, ¿no es cierto? En series, yo te hablaba de potencia crítica y estábamos hablando de tiempo. Me equivoqué ahí recién. Recién ahora veo que estás hablando, me ah, confundí. Por eso, si hablamos de tiempo, podemos trabajar así. 4 por 20, 5 por 20, 6 por 20, 4 por 25, 4 por 30, 4 por 45, 2 de 30. Bueno, la idea es buscar desarrollar el mayor tiempo posible en esa intensidad de tiempo, ¿no es cierto? Y como decís vos justamente, con la menor pausa posible. Por ahí podemos empezar con una pausa de 5 minutos y después la vas reduciendo de 5 a 3 minutos, 2 minutos. Y obviamente que no haces tantas series, sino que por ahí haces 2 series, pero con una pausa bien cortita. Y después la idea es estirar una sola pasada grande, a lo mejor de 1 hora. Hasta a veces algunos han hecho 2 por 60, pero ya en una intensidad más cerca entre lo que es resistencia y el inicio del tempo. Por ejemplo, haciendo las más largas, ¿sí? la idea es, recuerden que es tratar de fraccionar lo menos posible. La idea, Claro. lo importante es siempre cuál es el objetivo, el tiempo en zona. Entonces, construyo la serie en función de que el deportista puede soportar el tiempo en esa zona. La idea también es después tratar de llevar a la competencia esto, o sea, ¿para qué me sirve hacer el menor, o sea, ¿para qué me sirve hacer lo más continuo posible el entrenamiento y llevarlo a la realidad en la carrera, ¿no es cierto? En la competencia. Poder después encontrar algunos ejemplos y decir, bueno, a mí me sirve para recuperar, en el caso de carreras de pelotón, recuperar a tal intensidad y poder sostener la intensidad tirando el mayor tiempo posible. Si va en una fuga, no es lo mismo que cuando va en el pelotón. Si es mountain bike, quizás sí, ahí me sirve. Mientras más pueda sostener la intensidad, mientras más tiempo lo pueda sostener, más eficaz va a ser la carrera. Y ni hablar si tenemos subidas. Entonces, bueno, eso por ahí se puede ver reflejado en esto, ¿no es cierto? Ya cuando vayamos a las zonas de sprint, por ahí lo vamos a relacionar más con el ciclismo en ruta y qué diferencia puede haber con una carrera en circuitos que son más intensas todavía, en donde por ahí se trabajan unas zonas más altas, en donde
se pasa para adelante del pelotón poquito tiempo y se recupera rueda y que se vuelve a pasar, es como muchos cambios constantes de ritmo. Lo que quiero aclarar a la gente es que lo que nosotros estamos haciendo ahora es relacionar una zona con sus efectos fisiológicos y una distancia. Claro. Porque en el siguiente capítulo, si el profesor me ayuda, vamos a Ujú. tratar de romper todos estos mitos y voy a decir, todo lo que les enseñamos hasta ahora no va. Hay que ajustarlo a la realidad. A la realidad. Y lo cual Claro. ustedes se van a enojar mucho conmigo y estoy seguro que yo voy a ser muy feliz porque ustedes están todos enojados conmigo. Lo cual a mí me va a hacer muy feliz. Una persona extremadamente feliz. Bueno, Bien. siguiendo Estamos con con la eso, potencia crítica y velocidad crítica. vamos con la potencia y la velocidad crítica. Esto se da un porcentaje de la frecuencia cardíaca entre el 95 y el 105%, tomando como el 100% la que se da a potencia crítica. Del pase de natación estamos hablando entre el 99 y el 102%, o sea que estaríamos hablando entre nadar entre 1,30 y 1,28, 29 en series de construcción. En el pase de carrera entre 1,26 y un 105%. En el consumo de oxígeno entre 86 y 95%, y la potencia crítica se encuentra entre el 91 y el 105%. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá se va dando, eh, perdiste la capacidad de hacernos enojar, González. Todavía me queda mucho recurso, Sereno. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma la zona umbral se desarrolla desde la cantidad, o sea, haciendo casi un 10% más lento, o desde la calidad, haciendo un 5% más rápido, Ajá, arriba. respetando este concepto que nosotros habíamos hablado, trabajar mucho por debajo de la zona o trabajar un poco más rápido y menos por arriba de la zona. No es necesario siempre trabajar sobre la zona. Uno puede trabajar por debajo de la zona, cerca de la zona, y la Y lo zona estás se va a entrenando. desarrollar exactamente igual. Ujú. Y eso es clave a la hora de cuando tenemos que hacer periodos largos, porque si trabajamos mucho encima o por arriba de la zona, se genera un agotamiento tan rápido que los atletas se nos agotan y empiezan a ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Tal Eso, cual. eso a mí me ha pasado 1500 veces. Mientras mejor base aeróbica, menos se ven perjudicados por la alta intensidad. Ya cuando tenemos un atleta consolidado, la única forma de mejorarlo es la alta intensidad. Olvídense de eso. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto fisiológico tenemos en esta zona? ¿O cuáles son primero los conceptos clave? Primero, que es el máximo entrenamiento de las fibras tipo 2A. O sea, estamos entrenando las fibras de contracción rápida o intermedia al 100%. El foco está puesto ahí. Segundo, que dependiendo del tipo de protocolo de entrenamiento, también estamos entrenando la fibra de contracción explosiva o las 2X. Y hay un aumento del gasto cardíaco, o sea que el corazón es la zona de intensidad que genera altísimas adaptaciones cardíacas. Porque recordemos que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si aumenta el volumen sistólico, quiere decir que el corazón se agranda y puede bombear más sangre porque tiene más capacidad, y aumenta la fuerza de contracción del corazón por minuto, o sea, la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y esa es una adaptación deseada. Ujú. Eh, Como datos fisiológicos hay una mejora y uso de los depósitos de glucógeno, tanto como ocurre en la de tempo. Hay una mejora obviamente del consumo de oxígeno porque va tocando todo lo que va hacia arriba. Hay un aumento o la mejora en la expresión de la potencia crítica o de la velocidad crítica, y hay un aumento también del tamaño de las fibras musculares, tanto lentas como intermedias. Y en algún punto, dependiendo del protocolo que usemos, también las explosivas. Caso típico de la natación, si yo puedo soportar 40 de 100 al pase de 1,30, que es mi velocidad crítica, puedo intermedio hacer 2 de 100 a 1,30, 2 de 100 en 1,26, 1,28, 2 de 100 en 1,30, 2 de 100 en 1,28, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy alternando trabajos de mucha más intensidad con trabajos a nivel del umbral, trabajo de mucha intensidad con trabajos a nivel del umbral. O puedo hacer 2 de 100 en 1,30, 2 de 100 en 1,26 y 1,28, 1 de 100 en 1,33, 1,34, como para recuperar y vuelvo a reiniciar el ciclo hasta completar las 40 de 100. En el Ujú. ciclismo podría ser una serie. En el ciclismo, sí, ahí como decíamos recién, podemos empezar en 3 o 4 por 8 minutos, tomando como referencia un test de 20 minutos, ¿no es cierto? De los 20 minutos
de FTP o de potencia crítica. 3x8, 4x8, 4x10, 4x12 y podemos ir jugando también a hacer 2x8, 2x12 o 2x10, 2x15. También va a depender, depende de qué punto. Por ejemplo, porque en el caso del ciclismo, el umbral de potencia funcional o el FTP es el máximo, la máxima intensidad que yo puedo sostener, ¿no es cierto? Sin decaer. Entonces, muchas veces eso va a depender del tanto exhaustion. A veces el tanto exhaustion puede ser 30, 40 minutos, 50 minutos, y en base a ese tiempo que yo tomo, ¿sí? Que lo sacamos de WKO o de algunas otras plataformas de análisis de datos, dividimos ese tiempo para organizar los trabajos y las pasadas. ¿Mm? Entonces, Bien. si tengo 30 minutos del TTE, bueno, por ahí voy a hacer 3 pasas de 10, por ejemplo, como para empezar. Siempre y cuando yo pueda lograr hacer crecer ese TTE, que lo podemos lograr con Tempo, con SweetSpot, vamos a poder también darle un mayor tiempo para trabajar sobre FTP en este caso, o potencia crítica. Sí, en el atletismo yo tengo 4 series básicas, o los 3 por 15 minutos a ritmo de 21 o de 15 kilómetros, Ujú, básico. Eh, 30 kilómetros al 90% de la marca de 21 kilómetros, es ujú, otra que tengo. Y una de mis series favoritas, que es bloques de 10 a 12 minutos a ritmo de 21 kilómetros. Yo nunca logré meter más de 5 bloques de 15 minutos. Nunca lo logré, no es que yo, sino que un atleta mío nunca lo no lo logré. logran. Eh, y después de eso metía 10 de 400 al ritmo de 3000 para Bueno, forzar la adaptación de las fibras musculares. Lo logré con una sola persona esa serie. ujú, No es una serie mía, es la serie de un entrenador americano que se llama Brad Houston, que es el entrenador que más atletas metió a la clasificación de los Juegos Olímpicos. Repito, no es una serie mía, es una serie de un entrenador americano. Yo la tomé tal cual y solamente la pude hacer una sola vez, no una sola vez, varias veces, pero con un solo atleta. El resto de los atletas no soportan esa intensidad. Se rompe el modelo técnico, entonces ya no me sirve. Porque también esta serie va muy asociada al modelo técnico que yo quiero que el atleta sostenga. Entonces ya no me sirve. Entonces o la reduzco o la saco. Generalmente claro, la saco porque no llegan no a la los 10 de 400. llegan a hacer. Exactamente. La más o sea, la más clásica en el ciclismo son 4x10, 3x12, 3x15. O sea, son las que más se trabajan, ¿sí? Después la idea también, como hablábamos en la zona anterior, es ir reduciendo el tiempo de la pausa entre cada una de esas series, para que sea ese esfuerzo pueda ser sostenido el mayor tiempo posible. Ujú. Tal cual. Vamos a la zona 5, a la zona de Sí. consumo de oxígeno o llamada de consumo de oxígeno, que no es tan así, que eso ya lo explicamos en otro podcast. Esta zona la vamos a encontrar más o menos entre el 106 y el 120% de la frecuencia cardíaca medida desde la potencia crítica o de la velocidad crítica, repito. Ujú. Va a ser entre un 102 y un 108% de la velocidad crítica en natación. Por ejemplo, nadar entre 1,27 y 1,24, ¿sí? Inclusive a veces se puede nadar hasta en 1,20 si haces distancias más cortas con poca pausa. Después tenés en la velocidad de carrera, se corre entre el 106 y el 116% de la velocidad crítica, que generalmente el consumo de oxígeno está asociado a los 3000 metros en pista o a una toma de tiempo de 3000 metros. Entonces, yo generalmente uso los 3000 metros. Ujú. Eh, bueno, el consumo máximo entre el 96 y el 105%, y la potencia crítica, ¿sí? Mediante un medio de potencia, está entre el 106 y el 120%. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos clave que entrena esta zona? Un máximo entrenamiento y adaptación de la fibra de contracción explosiva o de las 2X, eh, y un muy moderado entrenamiento de la fibra de contracción lentas Lento. y de contracción rápida, o sea, de tipo 1 y de tipo 2. Como efecto fisiológico, así a grandes rasgos, podemos decir que
Por supuesto que hay una mejora del consumo máximo de oxígeno porque estamos en esa zona objetivo. Obviamente que hay un aumento de la potencia o de la velocidad crítica, hay un aumento del tamaño de todos los tipos de fibras musculares, hay una mejora de la utilización del glucógeno muscular, o sea, lo produzco y lo utilizo rápidamente. Cuando hablamos de mejora es producción y utilización, Y utilización. producción y utilización, que ya entra en lo que es fisiológicamente el ciclo de Cori, la reconversión del proceso de neoglucogénesis, etcétera, etcétera. Eso son cuestiones fisiológicas que los podemos ver otro día si quieren. Hay un aumento de la capilarización, máximo aumento de la capilarización en todas las fibras musculares, hay un incremento obviamente de las fibras oxidativas, o sea, si nosotros queremos andar aeróbicamente bien, tenemos que tener una alta intensidad aeróbica, no lo vamos a mejorar con solo entrenar mucho volumen a baja intensidad. Y hay un aumento muy grande del número de mitocondrias. Entonces, de acá sacamos un concepto, la base aeróbica se entrena desde la cantidad, desde las zonas más bajas o de los dominios de intensidad más bajos, hacia la calidad, que son las zonas de intensidad o dominios de intensidad más altos. Ejemplo de la natación, una serie clásica, son, si yo tomo en cuenta los 400, generalmente los 400, una toma de tiempo 400 refleja muy bien tu máxima potencia aeróbica. Entonces yo hago 5 de 200 con X pausa o dentro de tal tiempo al ritmo de los 400. Entonces, si yo puedo trabajar entre el 95 y el 108, 110% de la velocidad de mi mejor 400, yo ahí me aseguro que estoy realmente trabajando en una zona de consumo. Esa como zona clásica. En ciclismo lo escucho. Y en ciclismo, generalmente lo voy desarrollando de manera progresiva en respecto a los tiempos. Empiezo por 2 minutos, 2 minutos, 4 minutos, 5 o 6 minutos, hasta 7 u 8 minutos, ¿sí? Las pausas también van a variar de acuerdo a la tolerancia de cada uno. Son por encima, como habíamos dicho, por encima de la potencia crítica y, y con una pausa que les permita una recuperación. Si yo por ahí la pausa es Usted demasiado siga. corta. Usted siga. Sí, sí, cuando yo tengo una recuperación que la pausa no es, no me favorece que la pausa no me favorece la recuperación, probablemente la próxima pausa no la pueda realizar. Entonces tiene que ser una pausa que favorezca la recuperación, valga la redundancia en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces empezamos con 2, ¿sí? Y después, una vez que está desarrollada esta zona, podemos trabajar en 2 minutos en un rango de potencia de consumo máximo más alto. Y después en 4 bajamos un poquito más la intensidad de la potencia, ¿sí? Entonces tiene que ser intensidades de potencia por encima de potencia crítica en consumo máximo, pueden ser más altas en 2, una intensidad intermedia, en un rango intermedio de esa zona, ¿sí? Y en el punto más bajo, ya cerca de potencia crítica, por ahí el mayor tiempo, que pueden ser 6, 7, hasta 8 minutos, ¿sí? Bien. Una cosa que me gustaría aclarar, que esto me lo enseñó el profesor Javier Sola, es que yo un día, cuando empecé a trabajar como por bloques, ¿sí? Por focos en zona, el Javi me dice, ¿por qué no testeas un test de 5 minutos? Me dice, Ujú. a ver cómo te va. Entonces, cuando armo la serie, cuando construyo la serie, en una parte anterior al trabajo principal, pongo un bloque de 5 minutos, ¿sí? Al 100, al 100% o al pico de potencia de 5 minutos que me tiraba el software. Y vos podés creer que lo bajó, o sea, mejoró la marca. Entonces, Mejor. eso es cuando digo que la zona de tempo tiene una influencia directa también sobre la zona de consumo máximo de oxígeno. Y al mismo tiempo, cuando he trabajado consumo máximo de oxígeno y después he puesto mis series de evaluación de tempo, el tempo mejora. Entonces, por eso digo que las zonas mejoran tanto por el desarrollo de la cantidad como por el desarrollo de la calidad. Siempre y cuando haya un equilibrio en función de las características del atleta. Ujú. Bueno, y entramos perdón, y en el atletismo,
como se toma como referencia entre los 3000 y los 1500, yo hago series, se llaman series híbridas o series mixtas. Por ejemplo, puedo hacer 6 de 600 al ritmo de 3000 más 4 de 200 y cierro con uno de 400 al ritmo de los 1500 o los 800. O sea, siempre trato de forzar la última parte mucho más rápido para que reclute y se obligue al organismo a reclutar unidades motoras y por más que no salga al ritmo de 1500 o de 800, sea la intensidad y la energía cognitiva tan fuerte que obligue al organismo a tener que reclutar unidades motoras. Y no me quiero meter mucho más profundo porque ese va a ser el siguiente capítulo cuando hablemos, cuando nos escapamos de la zona y vamos a las cuestiones prácticas reales. Bien. Por último, vamos a hablar de la zona 6 o la zona anaeróbica, o como ustedes la quieran llamar, que es una de mis zonas favoritas, porque es una zona que te permite cualquier cantidad y formas de trabajo combinadas. Realmente, las zonas de sprint son las zonas, yo le diría, la vedette del entrenamiento. Porque yo le encuentro tanta utilidad tanto para el desarrollo aeróbico como para la mejora anaeróbica. Como conceptos claves, obviamente que mejora la capacidad anaeróbica de las fibras de contracción explosiva, mejora el sistema neuromuscular porque mejora la calidad de los impulsos nerviosos para reclutar unidades motoras, mejora la capacidad del sprint, pero tiene que haber mucha técnica, o sea, mucho trabajo técnico. El sprint es técnico dependiente. Todas las zonas son técnicas dependientes, pero el sprint es la zona donde más se evidencia el buen manejo técnico del gesto, o los skills, o las habilidades. Hay una mejora fisiológica aeróbica en personas no entrenadas, lo cual yo esto lo voy a contradecir, porque si vos no tenés una buena capacidad de velocidad cuando estás haciendo trabajo aeróbico, no vas a poder nunca romper los esquemas de velocidad. Entonces, llega un momento que sos muy rápido aeróbicamente, pero cuando tenés que romper ese esquema de velocidad y no tenés capacidad de sprint, no lo podés romper, entonces te achanchás. Llega un momento que tus velocidades más bajas se empiezan a acercar mucho a tus velocidades más altas. Entonces quedás muy plano. ¿Sí? Perdón, el efecto fisiológico rápido. Hay una mínima mejora del consumo de oxígeno porque ya estoy exigiendo mucho el metabolismo anaeróbico. Hay supuestamente una reconversión de la fibra de tipo 1 a fibra de tipo 2 X o fibras explosivas, o obligo a tener que reclutar unidades motoras para que esas fibras se comporten como fibras explosivas, aunque esa mejora no se sostiene mucho tiempo. Hay un incremento de la capilarización, obviamente, de todas las fibras musculares. Hay un incremento de la W', ¿sí? Que es esa batería anaeróbica que cuando paso a la potencia crítica se empieza a estimular. Hay un incremento de la potencia máxima, obviamente. Hay una mejora de la resistencia a la fatiga porque, sobre todo una cuestión psíquica, mejora la capacidad de soportar altas intensidades y soportar altos niveles de lactato en sangre. Obviamente que hay una mejora de los depósitos de glucógeno. Y hay una mejora de una enzima clave que es la fosfocreatina, que es la que me permite generar ATP para la contracción explosiva rápida. Ejemplo típico de la natación: piques de 25 metros, piques de 20 metros, piques de 15 metros, combinados, etcétera, etcétera, etcétera. En el ciclismo, ¿cómo sería? Sobre todo, en el ciclismo también. En el ciclismo, obviamente que en esas intensidades es muy importante tener un buen desarrollo de la técnica, ¿sí? Sobre todo para poder pisar bien la bicicleta, que no se me vayan a destrabar los pedales, agarrarme bien del manubrio. A veces cuesta mucho, a veces a muchos les cuesta pararse en los pedales, no saben desarrollar la técnica, y eso a veces te impide lograr esta zona, ¿no es cierto? Entonces es importante de que en el ciclismo tengamos un buen desarrollo de esta técnica, corrección de errores en el desarrollo de la técnica para poder potenciarlo, si no, no lo podemos mejorar. Ni siquiera si vos haces series, ni siquiera podés mirar el reloj. O sea, yo, por ejemplo, cuando lo trabajo, lo tengo programado en el Garmin, suena la alarma y lo único que sigo es la alarma. No puedo mirar a cuánto vatio voy o qué tiempo estoy haciendo. Voy siguiendo el beat del Garmin. Eso es así, no se puede ver. Son piques de 10 segundos, de 15, de 20, hasta 30 segundos. Y yo creo que ya más de eso
máximo 35, más de eso ya no podés sostener una máxima potencia, ¿sí? Eh, lo que vamos a poder mejorar es la cantidad de series, de bloques que podamos hacer. Eso sí lo vamos a poder ir mejorando. A lo mejor, por ejemplo, puedo hacer 3 bloques de 10, de 10 repeticiones de 15 o de 20 segundos. Después vamos a poder hacer 4 bloques, hasta de 30 segundos los podemos hacer. Eh, la idea es ir prolongando el tiempo de cada uno de esos piques y también el, la cantidad de series. Obviamente que vos me decís, entre un pique de 10 segundos a uno de 30 hay un montón de diferencia. Sí, hay un montón de diferencia. Y para el de 10 segundos quizás necesites, 10 o 15 segundos, necesites muy buen desarrollo de la técnica. Por ahí el de 30 hasta lo podés hacer de sentado. Pero bueno, es fundamental eso, tener un buen manejo de la bici. Yo ese trabajo me aseguraría primero de que el deportista tenga buen manejo de la bici, porque si vos te paras mal o haces una mala fuerza, te puedes terminar cayendo, o sea, o se te pueden salir los pies de los pedales porque no saben pisar de derecho, porque cuando vos haces toda la fuerza, eh, es perder las líneas de puntos de apoyo sobre la bicicleta. Vos tenés que pisar en una línea. Si te salís de esa línea, se te puede extrabar el pie. Y ahí es donde ocurren los accidentes, de pasar de cabeza. Hasta algunos te digo que han doblado las manetas. Las manetas de donde vos te agarras, las han doblado para adentro, para afuera, porque concentran mucho la fuerza en la maneta y no en las piernas. Y bueno, así, ¿cómo hacer para...? O algunos tiran el cuerpo muy hacia adelante, otros van muy atrás. ¿Cuál es el punto clave, no es cierto?, para que yo pueda aplicar en calidad la fuerza sobre la bicicleta y evitar un accidente y además, suponete que no hay ningún accidente, no pasa nada, pero poder desarrollar la máxima velocidad en ese pique de 10, de 15 segundos. Entonces, bueno, eso creo que es clave. Y ni hablar en competencia, llevándolo a competencia, si yo no tengo un buen desarrollo de la técnica de un pique así de 15 segundos, soy muy predecible para que después te salgan a buscar todo y te conecten rápidamente. ¿Mm? Que eso, Bueno, yo ese estoy tema, hablando mucho perdón, ese de lo tema, que es en la ruta, ¿no es cierto? De lo que puede ser carreras de circuitos, así, todo lo que es criterium o pista inclusive. No así tanto en el mountain bike, por ahí es distinto. En el mountain bike es más fácil, ¿no? No hace falta ser tan explosivo, sino por ahí en el mountain bike se vence por intensidad, meten una acelerada de 2, 3 minutos a tope y bueno, se quedan todas. No vas a romper porque saliste 10 segundos a fondo, a no ser que sea, suponete, llegando a la cima de una lomita y vos aceleraste a fondo y bueno, llegaste y te descolga en la bajada y te vas. En ese sentido, sí. O me olvidaba, en el XC o en el XCO, que son todos senderitos, ¿no es cierto? En donde tenemos subidas y bajadas muy cortas, muy explosivas. Bueno, esta zona para entrenar es espectacular. Se trabaja mucho la sprint para este tipo de carreras de senderos, de montañas, de piedras, donde tenés piedras, surcos, todo trabado. Bueno, en ese sentido sí es muy importante de tener bien desarrollada esta zona. muy ¿Mm? bien. Yo no le quiero dar mucho más pie porque, a Claudio sobre ese tema, porque ese tema lo vamos a tocar en el siguiente capítulo, que es la zona aplicada a la vida real, por así Ujú, decirlo. Ahora estamos dando ejemplos, pero lo que sería, Claudio preparó una muy buena clase sobre todo lo que son los trabajos tras moto, que ujú. ya ahí el tema de la zona se dibuja o hay que mirarlas desde otra perspectiva. Entonces, por eso no le pido que profundice tanto Sí, sí. ahora. Pero estén atentos porque en el próximo capítulo vamos a tocar cuestiones extremadamente prácticas. Eh, y en el atletismo son todos los trabajos. Yo saco, doy por hecho que el atleta hace trabajos técnicos específicos, diferenciando lo que es la aceleración de la velocidad de lanzado o velocidad máxima. Teniendo en cuenta que ustedes saben lo que es eso y si no saben lo que es eso lo podemos hablar, pídanlo y lo podemos desarrollar y lo podemos hablar. Los trabajos entre 60
perdón, 40, 30, 40, 60, hasta 120 metros para desarrollar el sprint andan muy, muy bien. Y sobre todo los trabajos de cuesta, diferentes metodologías de trabajo en cuesta. Trabajo de técnicos en cuesta a alta velocidad, trabajos de skipping a alta velocidad, trabajos como es, de aceleración progresiva, trabajos de aceleración ascendente, trabajos de inversos, o sea, hacer la cuesta de arriba hacia abajo, lo cual yo no lo aconsejo mucho si ustedes no saben hacerlo bien porque se van a terminar rompiendo, sobre todo los tobillos y las rodillas. Eh, y todo ese tipo de trabajos incluyen dentro de esta zona. Esta zona es tan técnica que la metodología diría que es casi hasta infinita. Podríamos hablar horas sobre esta zona. Capaz que algún día lo hagamos, hablar sobre los trabajos de velocidad. Eh, y para ir cerrando el tema, porque yo le pedí a Claudio que desarrolle muchas cosas que van a ir para el capítulo que viene, que van a estar muy interesantes, que les voy a pedir que no se las pierdan. Entiendan que nosotros hasta acá hemos hablado de zonas de entrenamiento, de puntos clave, de adaptaciones fisiológicas y de algunos ejemplos de series que reflejan estas zonas. Ahora, lo que pasa en la práctica es un mundo completamente distinto. Por ejemplo, yo desarrollé hasta acá algunas cuestiones de la natación, pero yo no estoy a favor de esto, porque en la práctica a mí me ha enseñado que esto no se da de esta forma. En el ciclismo van a ver que Claudio les va a contar de muchas experiencias en carrera donde estas cuestiones no se dan tal cual están en los libros o lo refleja la teoría. Y en el atletismo les vamos a tratar de explicar entre los dos cosas que tampoco se dan, y sobre todo en el triatlón. Cosas que sí se dan y cosas que no se dan. Entonces, el mensaje que yo quiero que les llegue hoy, con que ustedes quiero que cierren la idea de hoy, es: hay muchos caminos para llegar a Roma, y no siempre es por el mismo camino. ¿Sí? Claro. Hay una pregunta ahí para cerrar, discúlpame Claudio, a ver si la Sí, puedo responder. Mariano, que dice: buenas, en el gym conviene trabajar las FINRAS, calculo que habrás querido poner las fibras rápidas o lentas. Es una pregunta con infinitas respuestas, Mariano. Tiene que ver primero tu experiencia en el gimnasio, después tu capacidad técnica de hacer los ejercicios principales, después tu tipo de fibra muscular, después tu genética. Después, si ese trabajo lo tenés pensado hacer antes del entrenamiento principal o después del entrenamiento principal. Si ese trabajo, ¿cuántas horas de separación tenés entre el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de ciclismo o de la actividad que vayas a hacer? O si está muy pegado, o qué conviene hacer primero, o el trabajo de ciclismo y después el trabajo de fuerza, o el trabajo de fuerza y después el trabajo de ciclismo. ¿Cuál es el protocolo de calentamiento? Eso también influye muchísimo en cómo lo vas a trabajar. ¿En qué semana de desarrollo estás? ¿Cuál es tu capacidad de generar fuerza? ¿Cuál es tu capacidad de generar altas cargas a altas velocidades? Todas esas preguntas que las tiene que resolver el entrenador que está trabajando al lado tuyo son las que van indicando los patrones de carga. Entonces, si yo te puedo dar una receta, te puedo decir, sí, lo ideal es trabajar altas cargas a altas velocidades. Sí, está bien. ¿Y cómo llegas a eso? Bueno, se llega a eso a través de muchos trabajos y muchos pasos metodológicos que tenga que ver con también tu movilidad articular, tu flexibilidad, tu capacidad de prestar atención, que ese es un problema que yo tengo con muchos atletas que no pueden sostener la atención mucho tiempo, entonces tu capacidad de generar fuerza es malísima, sobre tu capacidad de visualización técnica. Mira, te puedo hablar de tantos factores que podremos estar grabando toda la noche y no llegaríamos a una conclusión coherente. Lo importante es seguir los pasos metodológicos. Un buen desarrollo de la movilidad y la flexibilidad, un buen desarrollo técnico de los ejercicios y una intensidad creciente, cada vez más rápido a mayor volumen. Eso como te lo doy como un paso así muy, muy rápido, pero cada caso es muy particular. Uf, me cansé, profesor. Hasta se me secó cansado la ya. boca. Mm. Bueno, Esto de estar de la verdad vacaciones que en está. Argentina esto de estar de vacaciones en Argentina me está haciendo mal. Claro, ya anda mucho de joda, profe, usted. Ya tengo demasiada diversión encima. Ojalá. Ojalá. Bueno, estuvo muy Bueno, bueno. Yo creo que como para empezar a trabajar sobre todas las zonas, haber hecho un desarrollo,
fisiológico, citar algunos ejemplos de cómo se trabaja en los distintos deportes en los que nosotros nos especializamos. Y bueno, ahora lo que queda pendiente es cómo llevamos esto a la práctica y hacer una comparación con la realidad, ¿m? Eso lo Sobre todo vamos a tratar, con la eso lo, competencia. ¿M? eso lo vamos a tratar en el capítulo que viene, que ya les vamos a avisar. Este podcast que estamos grabando hoy va a salir editado el día viernes, así que todos lo van a tener disponible en todas las redes sociales. Claudio, te agradezco por la buena onda y por las ganas de trabajar de siempre. No, gracias a vos por invitarme. Y bueno, y ya saben, cualquier duda, pregunta, consulta, la mesa de debate siempre está abierta, hagan todas las preguntas y dudas que tengan y se las vamos a tratar de ir respondiendo a medida que podamos. Y si no las sabemos, vamos a llamar a alguien que la sepa contestar mejor que nosotros. Así que Dale. cuídense todos. Claudio, gracias por estar ahí. Gracias Cuídense por todo. muchísimo y nos estamos viendo en la próxima. Saludos. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau.